el capitalismo, según uno escucha en los medios de comunicación, consiste en el Banco Central Europeo, Christine Lagarde, la Comisión Europea, un contubernio ahí con multinacionales muy poderosas y, bueno, pues lo mismo en Estados Unidos. Y eso es el capitalismo, que es lo que, digamos, que rige los... Dime. Puede ser el capitalismo realmente existente, si quiere llamarlo así, pero no es el sistema capitalista tal cual está diseñado. Eso es una especie de contubernio entre un Estado y una especie de empresas que se apoyan en él o que obtienen rentas de él. Es un cronicapitalismo, un capitalismo de amigos, ¿no? que se le llama así. Capitalismo es una forma de producción. Es muy interesante la pregunta. Me podría extender horas hablando del tema porque es muy interesante. El capitalismo es un sistema de producción. Cuidado, tampoco hay que confundirlo con el libre mercado, ni con el comercio, porque mucha gente los confunde. Piensa que el libre mercado y el capitalismo es lo mismo, y no es exactamente lo mismo. Son cosas que se complementan. Pero el libre comercio existió en muchas ocasiones en la historia, ¿no? Libre comercio o comercio muy elaborado lo hubo en China y con unos comerciantes fantásticos, por cierto. Libre comercio lo hubo en el mundo islámico. Y con unos comerciantes fantásticos. El comercio lo hubo en Grecia, en Atenas, lo hubo en Roma. Roma tenía banca, tenía comerciantes. Llegó, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, creo que los romanos llegaron a comerciar con la India. O tenían alguna forma de comercio, de transporte a través de Arabia con la India o no sé si incluso con China, pues ya estoy hablando, no sé si estoy hablando de memoria, pero que es una cosa, es un invento que el comercio que no es nuevo, el comercio es algo que es natural al ser humano, natural, es bastante frecuente, el ser humano intercambia cosas pues, para mejorar su situación, ¿no? Y el intercambio entre países y eso ya existió muchas veces, aparte de la actual, hubo algunas globalizaciones anteriores, a menor escala, de otra forma, pero eso lo hubo. Cuidado, el capitalismo es otra cosa distinta. El capitalismo es un invento humano, es una especie de tecnología humana, ¿no? Que implica ahorro, ese ahorro se invierte haciendo uso de una serie de herramientas que permiten que ese ahorro se invierta para producir bienes futuros y de la mejor forma posible, ¿no? Eso no es natural. Es una tecnología humana. Yo creo que uno de los problemas que tiene el capitalismo es precisamente eso, que es inventado, que no todo el mundo lo comprende, porque, repito, no es algo intuitivo, sino que es bastante contraintuitivo, ¿no? Y que necesita ser explicado y necesita ser mantenido. Y mucha gente pues, no lo entiende y no le gusta. Ve que da riqueza, pero no sabe exactamente cómo. Porque requiere primero de un ahorro, y de un ahorro invertido de forma productiva. Así como en vuestro programa, lo de los domingos, de Educador, por explicar, claro, pero es que eso mucha gente no lo entiende, porque el comercio sí que se entiende. Pero ¿qué hacían los comerciantes antiguos? Los chinos, por ejemplo, los comerciantes pues, que había en Roma, así. Cuando ganaban dinero, pues compraban un título de nobleza, por ejemplo, o compraban una finca de recreo, o buscaban pues, casar a sus hijos y sus hijas para mejorar la escala social, pero no lo reinvertían para hacer una máquina nueva, no lo reinvertían de forma continua y constante, sino que ganaban un dinero y lo gastaban, que eso es lo natural en el ser humano, y lo gastaban no de forma productiva, sino de forma suntuaria, para vivir bien, que es lo normal, es lo que hace, por ejemplo, la mayor parte de las personas que le tocan grandes fortunas en una quiniela o una lotería. Es lo normal, tienes un gran dinero, pues lo gastas. El capitalismo por eso está. El capitalismo no es algo necesario, en el sentido de que tenga que existir porque sí. De hecho, fue una especie de accidente histórico. De hecho, la mayor parte de los pueblos de la historia no lo conocieron y muchos de ellos no lo conocen a día de hoy y más o menos fueron viviendo durante miles de años. El capitalismo aparece en unos sitios concretos, en unas circunstancias concretas y porque se dio una especie de azares que había unas tecnologías concretas. Y había tecnologías mentales, por ejemplo, como la contabilidad, ¿no? O como una serie de instituciones, como una banca, había un sistema monetario, pues había pues, algo de desarrollo de letras de cambio, pues incluso sistemas de seguro, que todo eso ellos fueron poniendo su granito de arena para construirlo. Pero después tiene que haber una ética, tiene que haber una especie de valores, valores que implican autodominio, autocontrol. De acuerdo. Entonces, que tú tienes que ahorrar primero. Ahorrar no llega tampoco. Ese ahorro tiene que ser correctamente canalizado. Pero sin ahorro no hay capitalismo tampoco. De acuerdo, o sea que
Vale, entonces, si es un artefacto cultural o una creación de sociedades en momentos determinados, eso nos puede llevar a pensar que intentar trasplantarlo en otra cultura puede ser un fracaso, porque no se hayan dado quizás ese lecho de valores, de costumbres, de instituciones, tradicionalmente no se hayan dado allí, con lo cual me hace recordar, por ejemplo, este esfuerzo del gobierno estadounidense por plantar democracias en lugares donde históricamente no se han dado. ¿Con el capitalismo puede pasar algo parecido? Pues pasa algo parecido, sí. De hecho, aparecen unos sitios concretos, ¿no? Aparecen en Inglaterra, no en todo el Reino Unido, en Inglaterra, en unas zonas. Aparecen unas zonas como Flandes, más o menos al mismo tiempo. Después se va exportando al resto del mundo y se exporta por imitación. Es decir, al ver que funciona también los pueblos que adoptan ese sistema, que no saben lo que están adoptando, porque no es un desarrollo consciente, no hay un señor que diga, yo voy a inventar el capitalismo mañana, ¿no? Porque no es un desarrollo consciente, sino que ven que más o menos los que hacen estas cosas van prosperando, los demás pueblos del mundo, los más próximos, culturalmente, van imitando ese modelo. Pero claro, tiene que haber como un suelo donde plantarse. Por eso se implanta antes en otros sitios que en otras partes. Cuidado. Y no es implantado a nivel masivo. Es implantado, digamos, hay un grupo que es que entiende el sistema, un grupo de personas, hay una cultura que sustenta ese sistema, pero la mayor parte de la población no lo entiende. Creo yo, por lo menos. No entiende lo que el sistema, por eso despertó en su momento tanta oposición y sigue despertándola. Porque requiere, digamos, una forma de vida que, digamos, que no es considerada natural. Porque implica un autocontrol, implica un control del propio cuerpo, un control del deseo, digamos, ¿no? Pero, repito, lo lógico y lo natural es ganar dinero, gastarlo. No sé si es evolutivo eso, si fuimos criados así. Lo otro es un esfuerzo tremendo, por eso nace. De ahí los debates de Max Weber, Tawney o Fanfani o otros autores, ¿no? Sobre por qué nace el capitalismo y los orígenes religiosos o los orígenes culturales del capitalismo, porque requiere de una ascesis, o sea, requiere de un sacrificio por parte de unas personas que ganan dinero y no lo gastan. Por eso religiones tipo cuáqueros o así, que tienen prohibido el consumo. Todo lo que ganaban lo reinvertían. Pero claro, no es solo ahorrar, lo repito. Claro. Usted puede ahorrar dinero, ¿no? Y irse a una playa y pasar el día, muy legítimo. Usted ganó dinero, lo ahorró y ahora lo gasta en vacaciones, lo gasta en una playa un día sin hacer nada, puede financiarlo. No hay nada de malo en eso. Lo raro es que usted gaste ese dinero en vez de en una playa en hacer una máquina. Porque está en un pensamiento a largo plazo. Y eso no es fácil de ver. No es solo el ahorro. El ahorro tiene que ser correctamente canalizado. Y esas instituciones en Europa no existían, pues legado del derecho romano, legado cultural de otros pueblos, de los árabes también, etcétera. Pues hubo un legado cultural que, por ejemplo, nos lleva pues, que teníamos sistemas de seguro, que fue un invento medieval, pues había un sistema de contabilidad inventado por Luca Pacioli. Luca Pacioli, sí. Un monje católico. Había sistemas de comanditas, de seguros, etc. Y había cierta tolerancia con la usura, o sea, con el préstamo de interés, que es que el interés es un precio vital, porque es un precio que nos permite calcular inversiones a futuro. O sea, todo eso combinado en algunos sitios del mundo dio lugar a eso. Es que ese debate se dio en la historia económica, por ejemplo, con el debate de lo que se llama la gran divergencia, ¿no? Porque Europa y China, que siempre estuvieron al mismo nivel, incluso muchas veces en muchos episodios de la historia siempre estuvo China un poco por delante de Europa, porque a partir del siglo XVI Europa, digamos, duplica o centuplica a China, porque China quedó estática y Europa empezó a usar sistemas capitalistas. Y los chinos tenían una ideología, por ejemplo, de libre cambio muy elaborada. Yo me gusta leer así libros chinos, así antiguos, pero poco que está traducido, y había escuelas de libre comercio. Cuidado, no de capitalismo, de libre comercio. La virtud del comercio y este tipo de intercambios, la propiedad privada, ese tipo de cosas existieron en muchos sitios. Lo que no existió es esta mentalidad de ahorrar y no gastar, incluso no gastar el beneficio. Vale, bien, yo lo entiendo y te planteo lo siguiente a continuación. El sistema capitalista, y me corregirás si me equivoco, por favor, lo que intenta es, has comentado al principio que es un sistema de organización de la producción. Vamos a asignar los recursos escasos
de la sociedad, que siempre lo son, a los fines más valorados y dentro de los fines a los productores mejores, más eficaces y más eficientes, con lo cual ahí hay una idea de mérito implícita. Sí, no, está claro. El problema es también determinar si tu intuición, porque no remunera lo más eficiente necesariamente, remunera al que acierta las necesidades de las necesidades. Es decir, yo puedo ser muy eficiente fabricando cintas de cassette, que por muy eficiente que sea, un empresario menos eficiente, pero que fabrique pendrives, me va a ganar. Entonces, es algo como intuitivo también. Aparte que tiene unas dotes también, pues de trabajo, de diligencia, de seriedad, de puntualidad, ¿no? Ese tipo de virtudes que se llaman burguesas, ¿no? Claro, te lo digo porque parece que es lo más lógico. Asignemos el recurso al mejor productor, al que produzca mejor lo que más valoremos los demás, y evidentemente ahí se produce esto que también achacan del darwinismo social o la destrucción creativa de la que hablaba Schumpeter, y muchas personas críticas con el capitalismo lo tachan de injusto. No es injusto. Es que la vida es el problema de la justicia cósmica de la que habla Thomas Owen, ¿no? El mundo es justo. A un mundo totalmente igual sería un mundo justo. No habría sanos y enfermos, por ejemplo. ¿No? ¿No? Entre otras muchas cosas. Hay factores que son irreductibles. Digamos que este sistema, no sé si es justo o injusto en el sentido cósmico. Yo luego no lo veo injusto con el plano moral. Puede ser que conduzca a cosas. Pero digamos que está asignando los recursos a la persona que mejor acierta, que mejor sabe producir lo que la gente demanda. Y es un proceso continuo. Efectivamente, un proceso en que hay, como hablaban antes, las cintas de cassette. Las cintas de cassette desaparecieron. O casi desaparecieron. Y fue culpa de alguien, no los consumidores. Igual que muchas redes sociales tienen su auge y desaparecen, ¿no? Pues algo semejante, pero no es injusto. Sí. Crea ganadores y perdedores. Sí, a ver, perdedor en el sentido no es como una carrera que gana uno solo. Aquí podemos ganar más o menos todos y más o menos es lo que está pasando. Pasa que unos ganan más que otros. Yo creo que lo bueno del sistema capitalista, yo por eso lo defiendo, porque es el sistema en que los pobres están mejor. Mira lo que estoy diciendo. No me preocupan especialmente, digamos, los ricos, pero es un sistema en el que, por lo menos las masas, la gente más pobre, pues va lentamente mejorando. Que no sería todo lo rápido que desearía desarrollar, pero es un único sistema que conozco que quitó a millones de personas del hambre. Porque también, como si alguien estudia historia económica, sabe que las masas, por ejemplo, el de Carlos Cipolla, ¿no? La historia económica de la Europa medieval, o cosas como vivía la gente antiguamente, ¿no? La historia económica de Europa. Bueno, pues la gente vivía miseramente, vivía muy poco tiempo, trabajaba casi todo el día, el 90%, si no recuerdo mal, era para comida, desde lo que ganaba. Y el resto, pues vivía malamente con poca ropa, casi sin calzado y con una vivienda con unas condiciones que consideraríamos indignas, ¿no? A todo el mundo. Entonces, el único sistema que yo conozco históricamente que consigo que millones de personas vivan a un nivel decente, aunque eran pobres, ¿no? Y los que tratan de acabar con ellos, pero no conozco un sistema que haya acabado con tantos pobres como este. Ninguno. Te voy a pasar una pregunta de Melvin. Dice, ¿no le parece, profesor, que para el capitalismo es importante la solidaridad? Es decir, no dejar atrás a nadie, que por avatares de la vida que no dependan de él no pueda trabajar duro ni progresar en la meritocracia. Sí, es que por eso estoy diciendo, es el único sistema que genera los medios suficientes para atender a los pobres. Es decir, incluso para atender a los pobres y para atender a los menos capaces o los que no puedan triunfar en esta meritocracia, es necesario que haya un excedente de recursos que se le pueda dotar. Las sociedades antiguas, aparte de esto, no había dinero suficiente o producción suficiente para atender estas necesidades. De ahí que hubiera hambres masivas o que los viejos tuvieran una vejez muy dura. En muchos casos, aquellas leyendas de la película La balada de Narayama, ¿no? Que había a veces que sacrificar o dejar morir a los ancianos porque no había comida. Entonces, ¿qué sistema permite que nuestros ancianos estén bien cuidados? ¿Qué sistema permite que nuestros ancianos estén cuidados y enfermos? Incluso, obviamente yo no quiero que haya pobres, ¿no? Pero incluso los pobres que no tengan algo de comer o que no estén desamparados del todo, ¿qué sistema permite eso? Que me lo digan en la historia, ¿cuál fue? Por eso digo que el capitalismo hay que explicarlo al revés. Mucha gente piensa que, claro, cuando llegó Livingstone a las fuentes del Congo, que
estaba allí el Starbucks, había acerías, fábricas de vino. Me explico, ¿no? Trenes de alta velocidad, no sé, había sucursales de la banca Paribas, no del Deutsche Bank. No había nada. 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 Entonces, ¿cómo vas a empobrecerlo? No, a ver, ya viví en el nivel de subsistencia. Sí, la pobreza es el estado natural del hombre. Es lo más fácil que hay. Mire, si quieres ser pobre, con que echarse la cama 2 meses ya lo es. Sin hacer nada, ya lo es pobre, es facilísimo. Lo que hay que explicar entonces, lo que es complicado, es explicar la riqueza. Y no solo la riqueza de unos cuantos, la riqueza a nivel de millones de personas o de casi el conjunto de la población. No, eso es lo que hay que explicar. Y es muy difícil explicar. Por eso digo que es un evento único en la historia. ¿Qué pasa? Repito, que es muy antinatural. Requiere de un autocontrol y no es fácil de comprender. Y después porque genera desigualdad y tampoco son fáciles de entender. De acuerdo. Pues, por eso muchas veces yo pienso que estamos condenados, porque yo entiendo que es una idea que es muy contraintuitiva y muy difícil de entender y que requiere unos sacrificios que buena parte de los seres humanos o no quieren o no pueden o no saben cómo llevarlos a cabo.